Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que nos estén viendo. Mi nombre es Carla Paola de la Rosa López y el día de hoy nos acompañan mis compañeros Araceli Martínez Herrera, Luis Antonio Méndez Herrera. Somos estudiantes de la licenciatura en Derecho en el quinto semestre. El día de hoy hablaremos acerca de las medidas cautelares dentro del proceso penal. Las medidas cautelares son restrictivas o privativas de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado y serán impuestas mediante la resolución judicial de conformidad a lo dispuesto dentro del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, de acuerdo dentro de nuestro artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante el debate de las medidas cautelares y formulada la imputación o en su caso el dictado el auto de vinculación al proceso a solicitud por parte del fiscal, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares con fundamentos en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud, el cual se encuentra estipulado en los artículos 162, 163 y 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el contenido de la resolución que establezca una medida cautelar deberá contener lo siguiente, con apego al artículo 159 del Código Nacional Federal. Fracción primera. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma. Fracción segunda. Los lineamientos para la aplicación de la medida. Y fracción tercera. La vigencia de la medida. Y toda decisión judicial relativas a las medidas cautelares reguladas por este código son apelables, lo cual se encuentra estipulado dentro del artículo 160 de la materia. Para determinar la idoneidad, es susceptible conseguir el objeto propuesto y necesaria es cuando hay una medida más eficaz de menor intervención y proporcionalidad de la medida es el equilibrio entre el interés general y los derechos del conflicto. Se podrá tomar en consideración el análisis de la evaluación de riesgo realizada por el personal especializado en la materia y de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. Las medidas cautelares se encuentran reguladas dentro del artículo 153 al 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el plazo de la investigación complementaria es hasta 2 meses si la pena es mayor a 2 años y hasta 6 meses si la pena es mayor a 2 años. Las medidas personales son las que tienen por objetivo asegurar la presencia del inculpado en todas las fases del proceso, singularmente en la del juicio oral, así como en la eventual ejecución de la pena impuesta, la cual se logra mediante algunas restricciones al imputado, y las medidas cautelares reales son las que tienen por objeto conservar los objetos o instrumentos del delito, con la restricción de la disponibilidad de ciertos bienes del imputado. Es importante saber distinguirlas, ya que cuando el imputado pide en audiencia inicial el plazo constitucional de 72 o 144 horas para que se resuelva su situación jurídica, con el fin de aportar datos o medios de prueba. Estos últimos solo se podrán desahogar cuando se trate de la medida cautelar de prisión preventiva o una medida cautelar personal, esto con fundamento en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De conformidad a lo dispuesto al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, será a solicitud del Ministerio Público de la víctima u ofendido y el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Fracción primera, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta a la que se designe. Eso significa que el juez determinará si la persona imputada tiene que asistir periódicamente o bien cuando sea llamado ante autoridad competente para las salidas alternas y medidas cautelares.
Fracción segunda. La exhibición de una garantía económica. Puede ser depósito en efectivo, hipoteca, prenda o fianza de institución autorizada. Esta medida será determinada por el juez tras examinar la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, al igual que las posibilidades económicas del imputado. Fracción tercera, el embargo de bienes. Con esta medida se garantiza la reparación del daño por parte de la persona imputada. En ocasiones, los embargos precautorios también pueden servir como pago parcial. Fracción cuarta, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Fracción quinta. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en cual reside o del ámbito territorial que fije el juez será fijada por el juez con la finalidad de que la persona imputada no pueda abandonar su localidad, municipio o bien el país. Fracción sexta, sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Esta será aplicada cuando se trate de un inmueble. El juez podrá ordenar que sea entregado al cuidado o vigilancia de quien legalmente se haga cargo del imputable. O bien también puede ordenar que sea internado en un centro de salud o en un establecimiento médico psiquiátrico, siempre y cuando las condiciones sean óptimas para un tratamiento y vigilancia, garantizando el cumplimiento adecuado de esta medida. Fracción séptima, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Eso se refiere que cuando el juez debe indicar de manera clara y precisa los establecimientos, domicilios o reuniones a las cuales la persona imputada tiene prohibido asistir. Fracción octava. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas o con las víctimas o ofendidos o testigos, al igual que la medida anterior. El juez debe ser preciso y claro en cuanto a las personas con las cuales la persona imputada tiene prohibido comunicarse y las razones de ello. También está determinada la duración de esta medida. Fracción novena, la separación inmediata del domicilio. Se podrá aplicar cuando la persona imputada y la víctima comparten vivienda. El plazo puede ser de hasta 6 meses con la posibilidad de pedir una prórroga por el mismo periodo de tiempo. Fracción décima, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidoras o servidores públicos. El juez deberá de indicar con precisión y claridad las razones de esta medida y la duración de la misma. Fracción décima primera. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral será aplicada cuando exista una posible conexión entre la actividad profesional y o laboral con hechos delictivos. El juez deberá exponer los motivos de esta medida. Fracción décima segunda, la colocación de localizadores electrónicos. Esta medida estará sujeta a las disposiciones administrativas correspondientes, en especial a las cuales monitorean a distancia. La persona imputada no debe ser víctima de violencia física o psicológica. Fracción decimotercera. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Puede ser vigilancia con alguna de estas modalidades que el juez disponga. Esta prohibición puede ser reforzada por vigilancia constante o visitas aleatorias. Y fracción decimacuarta. La prisión preventiva solo será precedente cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes para evitar el riesgo o peligro de las personas víctimas. Esta medida garantiza la comparecencia de la persona imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de las personas víctimas, la protección de las y los testigos, la protección de la comunidad. Hay que mencionar que la prisión preventiva también puede darse cuando la persona imputada esté siendo procesada.
El juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este código o combinar varias de ellas según resulta el adecuado al caso, o imponer una diversa solicitada siempre que no sea más grave. Solo la prisión preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. Dentro del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 166, se mencionan las excepciones en el caso de que el imputado sea una persona mayor de 60 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal. El órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior cuando se trate de mujeres embarazadas o madres durante la lactancia. Indudablemente, toda medida cautelar no podrá ser usada como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Si te ha gustado el video, dale manita arriba y suscríbete a nuestro canal.